Me llamo Lucía Martínez. Soy contable forense. Me gano la vida encontrando lo que no pertenece donde está. Y sin embargo, 3 noches después de la hospitalización de mi marido, yo era la que estaba completamente ciega. Carlos Martínez yacía en la cama del hospital a mi lado, con ambas piernas envueltas en gruesos yesos blancos suspendidos por cuerdas y poleas metálicas. La habitación olía a antiséptico y a ropa de cama vieja. Eran casi las 3 de la mañana, la hora en que los hospitales parecen menos lugares de curación y más salas silenciosas de contención del miedo. No había dormido bien en días. Estaba sentada encogida en una silla plegable, temiendo que el menor movimiento lo despertara y provocara otra oleada de dolor. Carlos gemía suavemente mientras dormía. El sudor perlaba su frente. Para cualquiera que lo viera, parecía frágil, roto, dependiente. Me incliné hacia adelante y ajusté la manta, susurrando su nombre, recordándome a mí misma que esto era el matrimonio, que cuando una persona caía, la otra cargaba el peso. Fue entonces cuando se abrió la puerta. La enfermera jefe, Raquel Moreno, introdujo su tarjeta. Era eficiente, serena, del tipo de mujer que ha visto demasiado como para ser dramática. Apenas habló mientras revisaba la vía intravenosa y echaba un vistazo a los monitores. Luego se volvió hacia mí y me preguntó en voz baja si podía salir a recoger a Selena en el puesto de enfermería. Al pasar junto a ella, algo frío se presionó en mi palma. Me quedé paralizada medio segundo. Raquel no me miró. Simplemente levantó un dedo hasta sus labios, una clara advertencia para que guardara silencio. Caminé hacia el pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que se oía. Bajo la luz tenue cerca del cuarto de suministros, desplegué el papel. Era una sola frase escrita rápido y desigual. Revisa la cámara de seguridad de anoche. No está dormido. En ese momento, todo lo que creía saber sobre mi vida cambió. Antes de esa noche en el hospital, creía que mi vida estaba construida sobre terreno sólido. Tenía 32 años, era disciplinada, cuidadosa y predecible en el mejor sentido. Como contable forense, pasaba mis días desenredando mentiras financieras para empresas y tribunales. Confiaba en los hechos. Confiaba en los patrones. Confiaba en la lógica. Y en casa, creía confiar en mi matrimonio. Carlos y yo llevábamos juntos 8 años. Era encantador de una forma tranquila, del tipo de hombre que sabía hablar con suavidad y parecer fiable. Trabajaba en gestión de construcción, siempre hablando de largas jornadas y contratos inestables. Pero nunca lo cuestioné. Yo gestionaba nuestras finanzas. Él se ocupaba del resto. Ese equilibrio parecía seguro. Luego llegó el accidente. Una llamada telefónica lo destrozó todo. Carlos había tenido un accidente de coche en la autopista. El médico dijo que había tenido suerte de seguir vivo. Sus piernas estaban gravemente lesionadas, y la palabra silla de ruedas flotaba en la habitación como una amenaza que nadie quería pronunciar en voz alta. Desde ese momento, dejé de ser Lucía la profesional y me convertí en Lucía la esposa. Pedí tiempo libre en el trabajo. Dormí en una silla junto a su cama. Medí mis días por horarios de medicación y horas de visita. Me dije a mí misma que el amor se demostraba en la resistencia. Durante esos primeros días, alguien más entró en nuestras vidas. Marta Cortés, la prima menor de Carlos, se había mudado recientemente a la ciudad. Era alegre, habladora y siempre dispuesta a ayudar. Hacía recados, traía comida, gestionaba el papeleo. Cuando yo estaba demasiado cansada para pensar, ella llenaba los huecos sin quejarse. Recuerdo pensar lo afortunados que éramos de tenerla. Le daba las gracias a menudo. Confiaba en ella por completo. Mirando atrás ahora, esa confianza resulta casi embarazosa. Pero en aquel momento, no veía nada malo. Veía a una familia uniéndose en una crisis. Me veía a mí misma haciendo lo que se supone que debe hacer una buena esposa. No tenía ni idea de que mientras yo sacrificaba sueño, trabajo y cordura, algo más se estaba formando silenciosamente justo a mi lado. Y yo estaba en medio de todo ello, completamente ajena. Después de la tercera noche en el hospital, el agotamiento empezó a nublar mis pensamientos. Me dije que esa era la razón por la que mi mente se sentía inquieta. Pero en el fondo, algo me molestaba en silencio. Carlos se quejaba constantemente de dolor.
pero solo cuando yo estaba cerca de la cama. Si entraba una enfermera, sus gemidos se suavizaban. Cuando Marta estaba en la habitación, su respiración se volvía superficial y dramática. Sin embargo, durante los raros momentos en que yo salía a hacer una llamada o a tomar un café, la habitación parecía extrañamente tranquila. Cada vez que intentaba revisar sus piernas o ajustar los yesos, Carlos me detenía. Me agarraba la muñeca y decía que era demasiado perturbador mirarlo, que no quería que lo viera así. Acepté sus palabras sin discutir. Pensé que era dignidad. Ahora sé que era control. Su teléfono también cambió. Antes del accidente, Carlos nunca lo bloqueaba. Ahora lo guardaba escondido bajo la almohada, siempre boca abajo. Si llegaba un mensaje, lo silenciaba al instante. Cuando le preguntaba si era del trabajo, decía que se avergonzaba de lo inútil que se había vuelto. Marta lo notaba todo, o al menos actuaba como si lo hiciera. Me dirigía miradas compasivas, me recordaba que descansara, me decía que estaba haciendo más que suficiente. A veces los pillaba intercambiando miradas, breves e indescifrables, pero lo descartaba. Verás, cuando amas a alguien, te esfuerzas mucho por no ver lo que duele. La nota de Raquel se repetía en mi mente una y otra vez. No está dormido. Intenté apartarla. Me dije que las enfermeras estaban cansadas, que los hospitales fomentaban rumores, que mi miedo estaba creando patrones donde no los había. Pero el problema con los patrones es este. Una vez que ves el primero con claridad, no puedes dejar de ver el resto. Y en algún lugar entre las máquinas que pitaban y la respiración tranquila de un hombre que creía conocer, la duda finalmente echó raíces. No confronté a Carlos. No hice preguntas. No lloré. En cambio, hice lo que me habían entrenado a hacer toda mi vida adulta. Busqué pruebas. Esa mañana, después de asegurarme de que Marta estaba en la habitación y Carlos estaba acomodado, les dije que necesitaba pasar por la oficina. Pasé junto a los ascensores hasta el aparcamiento y me encerré en mi coche. Solo entonces me permití respirar. Llamé a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en ciberseguridad. Había confiado en él para investigaciones confidenciales antes. Cuando le expliqué la situación, hizo una pausa más larga de lo habitual antes de responder. Algunas cosas, una vez que las ves, no puedes dejar de verlas. Me advirtió. Le dije que lo entendía. Menos de 2 horas después, me envió un enlace seguro. Me puse los auriculares y miré la pantalla, con las manos firmes de una forma que me sorprendió. Las imágenes eran en blanco y negro, tomadas desde el techo de la habitación del hospital. Me vi a mí misma en la pantalla, cansada y pequeña, ajustando la manta alrededor de Carlos antes de salir de la habitación. La puerta se cerró. La habitación quedó en calma. Por un breve momento, esperé que la enfermera estuviera equivocada. Entonces los ojos de Carlos se abrieron. No lentamente, no aturdido. Se abrieron de golpe, alerta y agudos. Levantó la cabeza, recorrió la habitación con la mirada y se incorporó sobre los codos con facilidad. El movimiento era fluido, seguro. Se me cortó la respiración. Balanceó sus piernas enyesadas, las giró ligeramente, luego alcanzó el teléfono bajo la almohada. No había vacilación, ni dolor, ni esfuerzo. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Marta entró llevando una bolsa grande. Sonrió al cerrar la puerta tras ella. ¿Se ha ido?, preguntó. Carlos se rió. Comieron, comida de verdad. Bebió cerveza. Bromeó sobre estar cansado de la sopa y de fingir debilidad. Marta se sentó cerca de él, tocándole la pierna a través del yeso, recordándole que siguiera actuando indefenso. Luego llegó la parte que me heló la sangre. Hablaron de mi casa, el piso que mis padres me dejaron, el que está a mi nombre. Carlos dijo que una vez vendido, sus deudas desaparecerían. Deudas de juego, préstamos de gente peligrosa. Dijo que yo era fácil de convencer porque siempre me sacrificaba primero. Dijo que se divorciaría de mí después de asegurar el dinero. Cuando terminó el vídeo, me quité los auriculares y me quedé en silencio. No grité. No me derrumbé. Simplemente entendí que el hombre en esa cama del hospital no estaba lesionado. Estaba actuando. Y yo era el público que creía que nunca se marcharía. Siempre creí que la traición se sentiría ruidosa.
Imaginaba gritos, manos temblorosas, un tipo de dolor que exigía liberación. Pero sentada sola en ese coche aparcado, lo que sentí fue algo mucho más silencioso y mucho peor. Humillación. No porque Carlos hubiera mentido, ni siquiera por Marta, sino porque me habían reducido a un papel en su historia. La esposa predecible, el sacrificio fiable, la mujer que siempre elegiría la resistencia antes que la sospecha. Repasé las imágenes en mi mente otra vez. Carlos riendo, Marta recordándole que actuara más débil. La forma casual en que hablaban de mi casa, la casa de mis padres, como si ya estuviera perdida. No me temían. Asumían que me doblegaría. Esa certeza quemaba más que cualquier insulto. Y entonces algo dentro de mí cambió. La parte de mí que solía suavizar las situaciones, que buscaba explicaciones y excusas, se quedó muy quieta. En su lugar se alzó la mujer que revisa desastres financieros para ganarse la vida y nunca parpadea. Me sequé la cara no porque estuviera llorando, sino porque había terminado de ser la persona que ellos esperaban. No gojé nada. Lo guardé todo. Cambié mis contraseñas. Aseguré mis documentos. Me moví en silencio, con cuidado, como alguien que camina por una habitación oscura. Ellos finalmente lo entendieron. A partir de ese momento, dejé de reaccionar como esposa. Empecé a pensar como investigadora. Si creían que era fácil de manipular, les dejaría seguir creyéndolo. Si me necesitaban dócil, parecería tranquila, complaciente, lenta para decidir, porque la verdad era simple. Ellos pensaban que estaban llevando a cabo un engaño. No tenían ni idea de que la mujer a la que mentían se ganaba la vida desenmascarándolos. Lo más difícil fue volver a esa habitación del hospital y fingir que nada había cambiado. Entré con la misma expresión cansada, los mismos movimientos cuidadosos. Pregunté a Carlos cómo se sentía. Ajusté su almohada. Escuché sus quejas sin interrumpir. Y cuando Marta me miró con preocupación y dijo que debería cuidarme mejor, le di las gracias. Carlos notó el cambio inmediatamente. Cuando una persona cree que está perdiendo el control, aprieta más fuerte. Pero cuando cree que está ganando, se relaja. Le dije que había hablado con un agente inmobiliario. Dije que vender la casa quizá fuera la única forma de mantenernos a flote si su recuperación se alargaba. Hablé despacio como si las palabras me dolieran al decirlas. El efecto fue instantáneo. Carlos se volvió más suave, más afectuoso. Me tomó la mano más tiempo. Habló de gratitud y miedo, de no querer ser una carga. Marta observaba de cerca, su alivio apenas disimulado. La presión de su familia llegó rápido. Conversaciones sobre sacrificio, sobre hacer lo necesario, sobre cómo el dinero no significaba nada comparado con la vida. Asentí. Escuché. No discutí. Entre bastidores, me reuní con un abogado. Reuní registros financieros. Rastreé patrones de deudas, transferencias de juego, prestamistas no oficiales. Todo lo que Carlos había enterrado bajo el silencio salió limpio en papel. Marta se volvió descuidada. Se quedaba fuera hasta tarde. Susurraba con demasiada confianza. Dejó de ocultar su impaciencia cuando yo retrasaba decisiones. Cuando la gente cree que el final está garantizado, deja de vigilar sus pasos. Carlos empezó a cometer errores también. Algunos días olvidaba gemir. Algunos días se sentaba demasiado erguido. Algunos días parecía más sano de lo que debería. Lo noté todo. Aún así, no dije nada porque el momento importa. Y cuanto más creyeran que la casa ya era suya, más completamente revelaban quiénes eran. No esperaba venganza. Esperaba el momento en que la verdad derrumbara la historia que habían construido. Y sabía que ese momento estaba muy cerca. La noche en que todo se derrumbó llegó en silencio. Las horas de visita estaban a punto de terminar. El pasillo fuera de la habitación de Carlos estaba tranquilo, lleno del suave ritmo de pasos lejanos y carritos rodando. Su madre estaba sentada junto a la cama, susurrando oraciones. Marta estaba cerca de la ventana, mirando su teléfono demasiado a menudo. Carlos parecía nervioso. No paraba de preguntar cuándo estaría listo el papeleo de la casa. Preguntaba si el agente había devuelto la llamada. Preguntaba lo mismo 2 veces, luego 3. Respondí con suavidad cada vez, diciéndole que todo avanzaba, que solo necesitaba ser paciente un poco más.
Entonces se abrió la puerta. 3 hombres entraron sin vacilar. No parecían familia. Su postura era rígida, sus ojos agudos. El aire de la habitación cambió al instante. Uno de ellos miró directamente a Carlos y pronunció su nombre. El rostro de Carlos palideció. Empezó a gemir fuerte, agarrando las sábanas, interpretando su papel a la perfección. Su madre se levantó alarmada, exigiendo saber quiénes eran y por qué estaban allí. El hombre sonrió fríamente y dijo que venían por dinero. La habitación quedó en silencio. Explicaron la cantidad que Carlos debía, los intereses, el plazo. Dijeron que estaban cansados de esperar. Preguntaron cuándo les pagarían. Carlos se volvió hacia mí, la desesperación derramándose en su voz. Les dijo que yo estaba vendiendo la casa. Les dijo que el dinero llegaba. Les dijo que tuvieran paciencia. Fue entonces cuando di un paso al frente. Les dije con calma que habría dinero, pero no de mi casa. Todas las caras se volvieron hacia mí. Saqué mi teléfono y lo conecté a la pantalla de la pared. Sin alzar la voz, sin temblar, pulsé play. Las imágenes llenaron la habitación. Carlos incorporándose, riendo, comiendo, bebiendo. Marta a su lado. Sus voces llenaron el silencio, explicando todo lo que creían que nunca se oiría. Su madre gritó. Marta se desplomó contra la pared, con las manos temblando. Carlos intentó hablar, pero no salió sonido. Los hombres miraron sin interrumpir. Cuando terminó el vídeo, el líder sacudió la cabeza y rió suavemente. Dijo que nunca había visto a alguien fingir una tragedia tan a fondo. Se marcharon con una advertencia para Carlos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la habitación se sintió vacía. Carlos me alcanzó, suplicando, explicando, rogando. Lo miré durante un largo momento y no sentí nada en absoluto. La actuación había terminado, y todos habían visto por fin la verdad. Cuando la habitación finalmente se vació, el silencio se sintió más pesado que la confrontación misma. Carlos ya no fingía. Su voz se quebraba mientras me suplicaba que no me fuera. Que no lo abandonara ahora que todo estaba expuesto. Prometió explicaciones. Prometió cambio. Prometió cualquier cosa que creyera que podría frenar mis pasos. No discutí. No alcé la voz. Simplemente le dije que la confianza una vez desmantelada con tanto cuidado no podía reconstruirse con pánico y palabras. Dije que no vendería la casa. Dije que no me haría responsable de sus deudas. Dije que presentaría la demanda de divorcio. Su madre lloró abiertamente, dividida entre la rabia y la vergüenza. Marta no podía mirarme a los ojos. Repetía que era joven, que había sido influenciada, que nunca quiso que llegara tan lejos. No respondí. Recogí mi bolso despacio, de la misma forma que lo había hecho cada noche durante semanas. Pero esta vez, mis manos no temblaban. No miré atrás a la cama ni a las máquinas ni al hombre que una vez ocupó mi futuro. En la puerta, me detuve un momento. Le dije a Carlos que esto no era castigo. Era consecuencia. Y las consecuencias no requieren crueldad para ser efectivas. Luego salí del hospital. El aire nocturno fuera era frío y cortante. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado mientras los coches pasaban sin fijarse en mí. Por primera vez desde el accidente, sentí algo parecido al alivio. Ya no esperaba sentada en una silla junto al engaño de otro. Caminaba hacia adelante en mis propios términos y no miré atrás. Después de dejar el hospital, todo se movió más rápido de lo que esperaba. Los papeles del divorcio se presentaron en cuestión de días. Con las pruebas que había reunido, no había margen para negociación. Las deudas de Carlos se demostraron que eran solo suyas. La casa siguió siendo mía, limpia, intacta, exactamente como mis padres habían querido. El mundo de Carlos, en cambio, empezó a derrumbarse. Siguieron investigaciones. Su salud se deterioró rápidamente una vez terminada la actuación. Sin un público al que manipular, no quedaba nada que sostuviera la mentira. Marta desapareció por completo de mi vida. Ni llamadas, ni mensajes, solo silencio. No la busqué. Durante un tiempo, viví muy en silencio. Volví al trabajo. Me centré en números, horarios y proyectos que no pedían nada a mi corazón. Por las tardes,
Cocinaba comidas sencillas y me sentaba en habitaciones que por fin se sentían honestas. Hubo soledad, sí, pero también paz. Fue durante ese periodo cuando conocí a Diego Grabo. Nos presentó el trabajo. Calmado, observador, escuchaba más de lo que hablaba. Nunca hizo preguntas invasivas. Cuando notaba mis límites, los respetaba sin comentario. Hablábamos de cosas normales, carreras, ciudades, pequeñas frustraciones diarias. No había presión para explicar mi pasado, ni prisa por definir nada. Esa diferencia importaba. Por primera vez, me di cuenta de lo agotador que había sido vivir en un constante estado de defensa emocional. Con Diego, no sentía la necesidad de actuar ni de demostrar nada. Simplemente se me permitía existir. Y lentamente, sin drama ni promesas, empecé a entender que reconstruir no requiere grandes gestos. A veces empieza con un silencio que se siente seguro. Diego no llegó a mi vida como un rescate. No hubo declaraciones dramáticas, ni insistencia en que podía arreglar lo que se había roto. Nunca habló mal de mi pasado, y nunca me pidió que avanzara más rápido de lo que estaba preparada. Eso solo ya se sentía extraño. Pasamos tiempo juntos de formas pequeñas y normales, café después del trabajo, paseos cortos por la tarde, conversaciones que terminaban de forma natural en lugar de ser forzadas. Cuando dudaba, lo notaba. Cuando necesitaba espacio, me lo daba sin resentimiento. Una tarde mientras estábamos sentados frente a frente en una mesa tranquila, Diego dijo algo que se quedó conmigo. Me dijo que creía que la confianza no es algo que exiges. Es algo que ganas lentamente a través de la constancia. Esas palabras se instalaron en algún lugar profundo de mi pecho. Me di cuenta de que durante años había confundido intensidad con compromiso y resistencia con amor. Había creído que sufrir en silencio era prueba de lealtad. Pero con Diego no había sufrimiento que justificar, ni papel que interpretar. No era cuidadosa porque tuviera miedo. Era cuidadosa porque me valoraba a mí misma. No nos precipitamos en etiquetas. No prometimos futuros. Lo que construimos fue más lento y mucho más sólido que nada de lo que había conocido antes. Y en esa lentitud, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. No la seguridad frágil construida sobre silencio y sacrificio, sino la que te permite respirar sin vigilar cada palabra o paso. Por primera vez, entendí que el amor no te pide que desaparezcas. Te pide que llegues tal como eres. Mirando atrás ahora, entiendo algo que no podía ver entonces. Esta historia nunca fue realmente sobre venganza. Fue sobre claridad. Durante mucho tiempo, creí que amor significaba resistencia. Creí que lealtad significaba silencio. Creí que si solo daba un poco más, esperaba un poco más, todo eventualmente tendría sentido. Pero la verdad es esta. Cuando el respeto desaparece, la paciencia no salva una relación. Solo retrasa el daño. Carlos no me perdió por un error. Me perdió porque eligió el engaño antes que la honestidad y la conveniencia antes que el carácter. Y yo no me marché para castigarlo. Me marché porque quedarme habría significado abandonarme a mí misma. Si estás escuchando esto y reconoces pedazos de tu propia vida en la mía, escucha esto con claridad. No eres débil por confiar. No eres cruel por elegirte a ti misma. Y alejarte de una situación tóxica no es fracaso. Es responsabilidad. A veces lo más valiente que puedes hacer es dejar de explicar, dejar de sacrificar y empezar a proteger lo que más importa. Tu dignidad, tu paz, tu futuro. Si esta historia te ha resonado, tómate un momento para dar like a este vídeo, compártelo con alguien que pueda necesitar oírlo, y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Este es el arte de la venganza. No sobre la rabia, sino sobre la verdad, el momento oportuno y la recuperación de tú.